En la India coexisten creyentes de una amplia diversidad de religiones. El hinduismo es la que tiene más seguidores en la actualidad, pero eso no le quita importancia a las demás, como el sijismo, el budismo, cristianismo e islam. Un dato a enfatizar sobre este país es que el 99.5% de sus habitantes son religiosos y la devoción más extendida en la India es el hinduismo, con alrededor de un 80% de adeptos. Esta secta se divide en múltiples escuelas, vertientes y tradiciones. Algunas sectas son enoteístas, creen en varias divinidades, pero solo adoran a un dios en particular. Otras creen en múltiples dioses, de las cuales es la Mutirna, que es la unión de tres dioses en los que ninguno es superior al otro. Sin embargo, esos no son los únicos dioses que adoran en esta religión, sino que son unos 330 millones de deidades. Y lo más relevante es que hay quienes no la consideran una religión, sino como una forma de vida o una ideología. Asimismo, como han diversificado la religión más acogida por la India, lo han hecho con otras religiones como el cristianismo, dándole origen a la secta Chanapal, comunidad cristiana que practica la poligamia para los hombres y tiene unos 2,000 seguidores. Todos viven alrededor de la casa Chana en Batao, Tanua, a unos 55 kilómetros de la capital de Mizoram, Aizawl. La gran mayoría de sus miembros se dedican a los trabajos de cerámicas y ebanistería. La secta llamó a Siona Chana por el título de Utupa, que literalmente significa líder o maestro. Cuando asumió el liderazgo, ya tenía más esposas que su padre, pues a los 17, en el lapso de un año, se casó con 10 de sus esposas. Y su primer matrimonio fue en 1959 y el último en el 2004. Su filosofía se basa en los principios cristianos, aunque los líderes de la Iglesia Presbiteriana, la principal fe cristiana del estado de la India, rechaza la poligamia. Esta secta fue formada por el abuelo de Siona Chana en 1942 como una denominación milenialista que sobrevive en el distrito de Sirchim, en el estado de Mizoram de la India, que comparte fronteras con Bangladesh. Para esta religión, los hijos son tomados como bendiciones. Así que la planificación no es una opción. Y es así que todos los miembros de esta secta tienen familias numerosas, razón por la que Siona Chana tuvo 39 esposas y actualmente sobrevive 38, y 94 hijos y 33 nietos, a quien varios informes de noticias locales le han referido a él como el poseedor del récord mundial para una familia tan numerosa. Aunque no está claro quién tiene el récord mundial, pero aún así la extraordinaria vida de Siona Chana han acaparado varios titulares a lo largo de los años. La familia tiene su base en el amor y respeto mutuo. Siona era un hombre que se consideraba a sí mismo como un hijo especial de Dios por el hecho de haber tenido 39 mujeres y muchos hijos a quien cuidar. Conjuntamente, Siona Chana y su gran familia han sido una especie de sensación local que atrae turistas a su aldea en el noreste de la India. Gente de todo el mundo abarrota para el pueblo a ver el estilo de vida de la familia. La enorme familia vive en una misma casa de 4 pisos llamada la Casa de la Nueva Generación, en la que actualmente viven 162 personas con 100 habitaciones. Este linaje se encuentra constituido con muchas disciplinas. La esposa mayor elabora la lista para que sus compañeras se turnen para efectuar las actividades de la residencia,
como lavar, limpiar y preparar la comida. En una cena, por ejemplo, pueden llegar a tener que desplumar 30 pollos, pelar 60 kilos de papas y hervir hasta 100 kilos de arroz. Siona Chana, como el líder, mantuvo a las mujeres más jóvenes cerca de su habitación y a los miembros mayores durmiendo lejos. Para las visitas por las noches, las esposas tenían un programa de rotación y no se quedaban a dormir con él, puesto que él era la persona que consideraban más importante y para ellas, sus esposas, Siona era considerado el más guapo del pueblo. El 7 de junio del 2021 enfermó gravemente y perdió el conocimiento el 11 de junio. Los médicos descubrieron que tenía anemia en un estado crítico. Fue llevado al hospital y la tarde del 13 de junio ya estaba inconsciente cuando llegaron al hospital alrededor de las 2:30 de la tarde y fue revivido brevemente mediante RCP, pero murió después de 10 minutos de ingreso. Sin embargo, los 2,000 seguidores de la secta no aceptaron su fallecimiento y se negaron a enterrarlo el lunes. El secretario de la congregación explicó a través de un comunicado que su cuerpo seguía caliente, aunque no era posible sentir su pulso, pero para ellos no había ningún signo reconocible de muerte. Y es así que para sus seguidores era una gran injusticia enterrar a su líder. Finalmente, los ancianos de la congregación decidieron cuándo, dónde y cómo iban a celebrar los ritos y lo enterraron el 15 de junio del 2021. Hasta aquí esta nueva historia. Recuerden suscribirse para estar conectados con Génesis, historias reales.